Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí comenzamos un nuevo programa 8 Magazine en esta tarde de miércoles en la que le damos en tan solo unos minutos la bienvenida al verano y además hoy, como se lo decía, sobre las 4 y 6 de la tarde es el día más largo de todo el año, así que vamos a disfrutarlo. Parece que ya mañana comienza esa ola de calor, así que disfrutaremos y ya lo saben, hay alguna piscina abierta en Zamora Capital, así que también un buen chapuzón es de agradecer. Como siempre, comenzamos este programa con la actualidad municipal y en este caso vamos a hablar de deporte porque las selecciones sub-20 de rugby de España y Escocia se enfrentan este sábado en un partido amistoso que sirve de preparación para el Mundial Trophy de la categoría. Una cita de gran nivel en el que los Leones buscan pulir detalles ante la competición más importante del año. Dicen es una gran oportunidad para los aficionados a este deporte para ver uno de los mejores combinados del mundo. Escocia y España son los cabezas de serie de los dos grupos del Mundial Sub-20 Trophy que se celebra en un mes en Kenia. El amistoso del sábado será la última piedra de toque en la preparación de los leones para la cita más importante del año. Ellos tienen una competencia diferente de 6 naciones, donde los chicos, los jugadores están viendo cuál es el nivel, la velocidad con que se juega, las intensidades, pero bueno, estamos trazando un camino para el jugador y de insertarlo en buenas competencias y creo que Escocia es una gran oportunidad para verlo en cancha y a ver hasta dónde está el crecimiento, ¿no? Nuestro objetivo primero es, yo creo que hacer nuestro trabajo correctamente, que se vea reflejado todo el trabajo que llevamos haciendo. Yo soy una persona optimista, pero también realista y yo creo que si nosotros somos capaces de realizar el trabajo correctamente, podemos conseguir la victoria este sábado y aparte de la victoria, hacer disfrutar a todos los que vengan a ver este partido. En las filas de Escocia, varios de los que serán jugadores de primer nivel mundial en cuanto pasen a categoría senior. Una cita más que interesante para los amantes de un deporte que se va abriendo hueco en Zamora. Puede endulzar el mal sabor de boca que dejó la suspensión de la Copa del Rey por la pandemia. Esperemos, y esto también me lo puedo permitir porque dejo ya el cargo en breve, que la Federación Nacional cumpla con Zamora y que pronto se celebre en próximos años esa Copa del Rey que la pandemia nos quitó. Hemos querido restañar un poquito esa deuda que tenemos con la ciudad de no haber podido celebrar esa Copa del Rey, que está pendiente y la celebraremos, pero creemos que de todo lo que teníamos en cartera esto era lo más llamativo, las fechas eran buenas y estamos a las puertas de un mundial, las dos selecciones vienen al máximo nivel. El partido es el sábado a las 8 en el Ruta de la Plata. Después, el tercer tiempo se celebrará en la Plaza Mayor con la colaboración de la Asociación de Hosteleros. En plenas fiestas de San Pedro, sin duda, un toque más que interesante en pleno centro de la ciudad. Pues partido este sábado a las 8 de la tarde en el Ruta de la Plata, que no hay que perderse para después seguir la fiesta y continuar con ese tercer tiempo en la Plaza Mayor. Esta es una cita deportiva para el sábado, pero una cita también muy especial, yo creo, para todos los zamoranos en estas ferias y fiestas de San Pedro. Se va a celebrar el próximo miércoles. Los premios Mercurio y Vulcano, la tradición y un año más celebran 35 ediciones, 35 años. Estaremos allí en esta casa también porque van a poder ver todo lujo de detalles esa entrega de premios. Y uno de los galardonados ese miércoles está hoy con nosotros para ver también cómo ha recibido ese premio que va a tener en sus manos el próximo miércoles. Simón García Taboada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues va a recibir la medalla a la dedicación empresarial. Cuéntenos cómo fue ese momento en el que le dijeron, se lo hemos querido otorgar a él por parte de la Cámara de Comercio de Zamora. Pues no sabía nada, absolutamente. A las 2 menos cuarto, el presidente Enrique, cuando subía en el ascensor, me llamó y dice, oye, te lo quiero decir el primero. Bueno, oye, constancia empresarial sí he tenido porque llevo muchos años. Yo creo que se ha querido también precisamente reconocer eso, ¿no? Toda la trayectoria. Sí, toda la trayectoria con las empresas que he trabajado y que he creado, unas mejor, otras peor, pero bueno, vamos bien de momento. ¿Cómo comenzó en este mundo? Cuéntenoslo, porque sí que es verdad que todos le conocemos, en Zamora yo creo que es de sobra conocido Simón García Taboada, pero ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, yo nací en Fegueras de Abajo. El pueblo es primero el pueblo y después Zamora, pero primero soy de Fegueras, de Abajo.
Estudié en los Hermanos Maristas en Villalba hasta quinto, y después sexto y prego aquí en Zamora, en el Claudio Moyano. Me fui para Madrid a estudiar ATS. Estaba estudiando, había empezado otra carrera de ingeniero, pero un accidente que tuvo un hermano murió, y en ese momento pues cambié un poco por la tradición, ya que mi padre había sido practicante durante los 3 años de la Guerra Civil y venía un poco de tradición. Estamos viendo algunas de las imágenes y fotografías que hemos rescatado. Ah, sí, no, algunas no las había visto yo, pero bueno, sí, ese soy yo. Y después, en ese momento, decidiste cambiar los estudios. Sí, me hice en la Facultad de Medicina los 3 años de ATS. Empecé a hacer medicina, pero ya estaba casado, ya tenía 2 hijos y aquello era imposible. Y tenía mucha consulta fuera y lo dejé. Y a partir de ahí después me dediqué más bien a la medicina tradicional de plantas medicinales. Es más, yo empecé trabajando plantas medicinales y cuando recetabas una planta llegaban a la farmacia y casi lo echaban. Decía que era brujería. Ahora está en todas las farmacias, ¿eh? O sea es verdad, ahora yo creo que es algo normal, ¿no? Sí, es algo normal. En aquel entonces me parece que teníamos en España era un 7% de medicina natural, cuando en Alemania era un 55%, porque yo hice varios viajes a Alemania y a Suiza para enterarme un poco de cómo estaba la situación allí. Y sí, tuvimos bastante éxito, una temporada muy grande, hasta el año 12, bastante bien. Después fue bajando y después se han creado muchas empresas y muchos, pero bueno, fuimos los pioneros. Eso iba a decir, que al final fue el pionero porque ahora es algo normal, como decimos, pero en esos tiempos incluso lo llamaban brujería, ¿no? Sí, a mi padre, aunque era practicante de guerra, lo llamaban siempre el componedor. Si había una caída, enseguida iban a que le arreglara un hueso, una torcedura, todo. Porque en aquellos tiempos era un poco difícil, tú eres muy joven, pero en aquellos tiempos era un poco difícil y ya solo el trasladarse a Zamora, al hospital, y eso le costaba mucho de dinero. Entonces, si antes lo podían hacer, aunque fuera de otra forma, no se movían del pueblo. Yo sí que es verdad que soy joven, no conocí eso, pero en mis abuelos y en mi casa muchas veces se ha dicho que se iba para que le realizasen, no sé si usted o su padre, pero esos trabajos, porque al final eran muy efectivos, y que es verdad que al principio eran como un poco extraños porque no se conocían en profundidad, bueno, pero que sí que daban solución. No, hay varias carreras que no existían en aquel entonces, la dietética, la osteoporosis y todo esto no se trataba, no se conocía. Fisioterapeuta tampoco, o sea, son todas carreras nuevas a partir de aquello que parecía imposible y parecía brujería. Efectivamente, fue todo un éxito, una apuesta firme por ese negocio tan desconocido, y además yo creo algo muy importante a destacar es que siempre se apostó por el mundo rural, ¿no? Porque lo has dicho al principio, primero mi pueblo y luego Zamora. Sí. Bueno, la prueba está, bueno, te equivocas porque se equivoca uno muchas veces, montas una empresa, una nave en el pueblo, cuando la vayas a vender no vale nada, la montas en Zamora, vale mucho más, y si la montas en Madrid no te digo, y sin embargo el coste va a ser el mismo, en un principio. No hay arrepentimiento, ¿no? Por haber tenido en la fábrica bueno, en Ferreras. No, y además he tenido buena gente y la mayoría de los pueblos de al lado. Hay menos problemas. También en Madrid hubiese tenido más problemas con los obreros y con todo. En el pueblo yo creo que es más fácil, porque son todos amigos, primos, familiares todos y conocidos. Vecinos, todos conocidos somos. Medalla a la dedicación empresarial en estos premios Mercurio y Vulcano. ¿A quién le vas a dedicar ese premio? ¿Qué vas a decir? Pues no sé qué decir, bueno. Hay que pensárselo, ¿no? Estos días. No sé qué decir, pero bueno, primero agradecérselo, el reconocimiento que hacen de la persona es de agradecer. Yo le doy la Cámara en nombre de todos, yo creo que representa un poco a todo Zamora, se lo agradezco a todos los zamoranos que han confiado un poco en mí.
Al final es bonito, ¿no?, que después de tantos años de trabajo tengan un pequeño gesto, ¿no?, de cariño, porque al final un reconocimiento yo creo que siempre es un gesto de agradecimiento. Bueno, solo te voy a decir una cosa, que empecé con una empresa en Ferreras, Gartabo, que era García Taboada, Gartabo, con 3, éramos 3 y yo 4. Pasamos mucho frío, en aquellos tiempos casi no había, porque esto ya te estoy hablando del año 80, o sea, 40 años o más, o 40 y tantos. En las botas le metíamos agua caliente para que no se enfriaran los pies. Madre mía, fíjate. Empezamos difícil y después, bueno, hubo un momento que había 120 en el pueblo trabajando, o sea que sí, ahora hay unos 50 o 60, porque bueno, con la pandemia estos años ha ido aflojando, o sea, hay varias empresas que ya fabrican prácticamente lo mismo que yo hacía, o sea que se ha diversificado mucho las cosas en este aspecto. Aún así, yo creo que Herbolarios, por ejemplo, García Taboada, es conocido por todos, sus tiendas, y yo creo que es verdad que ahora esos productos naturales se demandan mucho más también, ¿no? Sí, bueno, solo te voy a decir una cosa. En un principio, mi padre y yo mandamos que cogieran la hierba en el campo. Entonces, llega un momento en que ya no lo puedes mandar en el campo porque se echan herbicidas, venenos Claro. y todo esto, y es cuando ya se recogen en tiendas. Pero en un principio las mandamos que la gente cogiera las plantas medicinales en el campo. Me imagino que ahora también en el negocio se apueste por las últimas tecnologías, ¿no? Porque al final el mundo avanza, todos avanzamos y también los negocios. Hombre, ahora ya incluso no usamos la planta, usamos el extracto seco, liofilizado, que es más fácil y más o menos te salen todas las producciones iguales, porque antes hacíamos una infusión, lo que es una infusión de hierbas para hacer los productos, los jarabes. En primavera salían más verdes, en el otoño más oscuros, y ahora no, con el producto liofilizado salen casi exactamente igual, siempre, constantemente. Y se habrán optimizado también los tiempos, ¿no? Porque antes, claro, como una infusión, pero eso todo llevaría un proceso más largo del que se puede hacer ahora, ¿no? También con las últimas tecnologías. Hombre, en un principio teníamos una máquina que llenaba, no sé si eran 60 al minuto. Ahora son 400, la última máquina que tenemos llena 400 viales en un minuto. Y en este mundo hay que reinventarse, hay que seguir, yo creo, las tendencias, las últimas tendencias, porque cada vez salen más productos también. Sí, más productos y, hombre, el jardín de plantas medicinales está en el Amazonas y está sin descubrir todavía. Incluso hay personas del Amazonas que me dicen, oye, tenías que venir por aquí y llevar de esto, pero bueno, muchas no están, ahora están pendientes más de todas las carreras que existen, de químicos que investigan esas plantas y se están cada vez buscando más plantas tradicionales, pero dentro de la naturaleza. ¿A quién le vamos a dedicar ese premio el miércoles? A mi familia, que es la que más me ha aguantado. La que ha aguantado también las ausencias de estar metido, inmerso en el negocio, ¿no? Normalmente siempre he salido a las 7 de la mañana y a comer a las 3 y volví otra vez a trabajar. Vamos, que poquito tiempo en casa, ¿no? A dormir. A dormir, prácticamente. Pero seguro que están muy agradecidos y orgullosos. Sí, están orgullosos. Sí, tengo 2 hijos. Uno se dedica también a las plantas medicinales y la otra ha hecho biología, doctora, también en Salamanca, y ahora están ya en el negocio trabajando los 2. Eso es muy bueno también, ¿no? Que se siga ese relevo generacional que muchas veces falta, pero que en tu caso, por ejemplo, está asegurado. Sí, pero reímos más. Sí, ¿no? Porque como son de la familia... Hay más confianza, Hay ¿no? más confianza, te hacen menos caso y a veces parece que estás peor. Pero seguro que luego le echan muchas más horas sí, también porque sí. es algo suyo, ¿no? Bueno, sí. Al final queda mejor, sí, porque... Pero bueno, parece que te hacen menos caso. Eso es verdad. Como son los hijos, pues parece que lo tiene más difícil. Simón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, por de verdad ser un ejemplo de cómo meterse en un negocio, apostar por un negocio innovador en esos
seguir luchando por hacerse un huequito que sea un éxito y sobre todo por apostar por el mundo rural, que yo creo que es lo que hace falta en estos momentos. Bueno, ahora allí en el pueblo tengo una fábrica que lo que hace es viales pequeñitos como esos de la penicilina. ¿Sí? Nos dedicamos, que es, en Castilla y León no hay ninguna, es la única fábrica ahí en todo Castilla y León. Después me metí en la bodega y en el hotel, que eso, Balbucenda ya era más difícil. Ahí, yo qué sé, me equivoqué porque se necesita mucho personal y es muy difícil. Pero bueno, también es importante apostar, ¿no? Yo creo que al final el miedo que no nos impida dar un paso hacia adelante muchas veces. Hombre, yo no he sido como los políticos que viven en Zamora y quieren marcharse para Madrid. Has apostado por tu tierra, es Yo es verdad. al revés, yo de Madrid me vine para Zamora y todo, sí estoy contento con eso porque todo el beneficio que he conseguido siempre se ha empleado en Zamora, siempre. Y eso es importante. Y de agradecer por parte de todos los zamoranos. Muchísimas gracias, Simón, y enhorabuena por ese premio que vas a recibir. Gracias. Y esa medalla a la dedicación empresarial. Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros hacemos una pequeña pausa en el camino, volvemos en tan solo unos instantes y seguimos hablando en este caso del ámbito educativo. Ya estamos de vuelta en esta tarde de miércoles después de esta breve pausa publicitaria y les decía antes de irnos a publicidad precisamente que íbamos a hablar del ámbito educativo y qué mejor que hacerlo con el Centro Menesiano de Zamora. Nos acompaña uno de sus profesores, creo que el de soldadura, si no me equivoco, Manuel Pollo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos acompaña el coordinador de la formación profesional de FP, Rubén Iglesias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo creo que es de sobra conocido ya este centro en Zamora, también fuera de Zamora, porque lleva siendo referente más de 25 años, ¿no? Contadnos. Sí, pues además justo este año pues hacemos los 25 años de llegada a Zamora y es un recorrido pues eso que de crecimiento un poquito en la oferta educativa que hemos realizado en Zamora durante todos estos años y siempre un poquito a poquito, paso a paso, apostando por un poco ofrecer a los jóvenes de Zamora nuevas alternativas, formando de otra forma, que es como nos gusta decirlo también en el centro, y ofreciendo alternativas a esos jóvenes que por estudios pues, no han tenido las posibilidades o no han tenido la oportunidad de demostrar toda su valía y nuestra idea es pues, que acudan allí y poder sacarle todo el talento ese que llevan dentro, que es algo que hemos estado trabajando, por ejemplo, este año, el talento que todos llevan dentro, que lo puedan expresar, y ya son 25 años que este año celebraremos y a ver cuántos más, unos cuantos más todavía. Mínimo otros 25, Otros 25. Para celebrar las bodas de oro. Hablabas precisamente de mostrar a todos o darle una oportunidad a todos los zamoranos y hoy estáis realizando una jornada de puertas abiertas para que se conozca de cerca el centro, ¿no? Sí, porque muchas veces la gente escucha menesianos pero realmente no lo conoce porque tenemos la experiencia de cuando la gente llega allí y dice uy, pues es que no me lo imaginaba de esta manera o madre mía, qué instalaciones tenéis o qué herramienta, bueno, todas las instalaciones que se tienen y queremos pues que la gente pues sin ningún afán de que necesariamente porque vaya a estudiar allí, sino porque conocer un recurso educativo que tiene la propia ciudad y que bueno, que realmente conozca qué es eso de menesianos, todas las oportunidades que pueden tener allí de formación, de prepararse para el empleo, la colaboración con las empresas. Y hoy teníamos una jornada de puertas abiertas, pero durante todos estos días la gente que quiera poder y visitar y conocer un poquito más de cerca qué es eso del Centro Menesiano y todas las posibilidades formativas que le pueda dar, allí estaremos para recibirlos sin ningún tipo de problema. Claro que sí, las puertas siempre están abiertas, Siempre. igual que estáis ya acostumbrados, yo creo, a recoger premios, ¿no? Porque los brazos también están abiertos. Premio de soldadura hace muy poquito, que yo creo que llena de orgullo también, ¿no? Entre otros muchos. Sí, la verdad es que este año ha sido un año movidito, hemos tenido muchas cosas en marcha. Tema campeonatos, hemos participado en los skills de Castilla y León, hemos participado y hemos coordinado 2 de los skills, soldadura y farmacia, que es un trabajo todavía más duro para el profesorado, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Este año conseguimos medalla de oro en soldadura, medalla de plata en farmacia y medalla de plata en fontanería, teniendo en cuenta que fontanería y farmacia era la primera vez que acudían a este tipo de eventos. Soldadura ya llevamos muchos años, desde el 2013 que ganamos el primer campeonato de España, llevamos trabajando
en el tema skills y bueno, teníamos un poquito más de bagaje. La verdad es que muy bien. Y hace poquito nos han entregado otro premio en un campeonato que organiza Renfe. Y bueno, hemos obtenido una medalla de bronce, que está muy bien. Una medalla de plata. Ya es que... Con tantas. Que está muy bien. La verdad es que era un campeonato también abierto a muchas comunidades y la verdad es que bueno, pues, estamos acostumbrados. Además de todo eso, pues, hemos tenido un montón de proyectos. Estamos coordinando además un proyecto del MEC, nos hemos metido un poquito en el tema de la soldadura robotizada, en la industria 4.0, tenemos un robot de soldadura bastante potente y exactamente el viernes tenemos una presentación como medio de difusión y presentación a las empresas de toda esta zona, a la cual invitamos a todos, sobre las 12:30 o así, tenemos una jornadita de presentación donde los alumnos nos demostrarán un poquito las cosas que han podido hacer y bueno, pues un poquito por ahí. Además tenemos otro proyecto de CaixaBank Dualiza y FP Empresas. Es un proyecto que, bueno, es un proyecto que compartimos con otro centro, un centro de Tarragona, el Permartel, y que surgió un poco de esa parte de los skills, de los campeonatos, la parte más bonita yo creo que es la de compartir. Cuando compartes con otros profesores de tu mismo rango, y estás abierto a compartir, porque no todo el mundo está abierto. Cuando estás abierto a compartir, pues tienes muchas conversaciones hablando mucho de nuestra misma situación y ambos veíamos una dificultad para una parte del currículo, que es el tema de la soldadura, de la tubería en soldadura, la tubería industrial, todo este tema, y veíamos que nos quedábamos un poquito cortos ahí en ese tema, en cómo impartir eso con una calidad alta. Para aumentar un poquito nuestra calidad, lo que hicimos fue juntarnos, surgió la idea de trabajar ese tema y generamos una idea que era generar una estación, una máquina que nos permitiera formar a los jóvenes y además formarlos con una calidad bastante alta. Entonces, el trabajo de los dos centros, hemos tenido muchas reuniones, muchas tormentas de ideas, mucho trabajo interno que no se ve y al final cada uno en su parte, en su centro, en sus espacios, hemos generado una estación formativa que sirve y cumple con eso. Eso el martes que viene, el lunes tenemos una jornada donde recibimos aquí a nuestros compañeros del Permartel, van a venir hasta Zamora, así que habrá que cogerlos bien. Y el martes la presentaremos también sobre las 12 de la mañana, una cosa así, en el centro para nuestros compañeros de Permartel y Talleres Saludes, que es la empresa que ha trabajado con nosotros para ayudarnos al diseño y a la fabricación de la estación para ese tema. Bueno, es un proyecto bonito porque nace desde esa parte de compartir, bueno, cuando implicas a más gente que está en tu mismo nivel y estás apostando por aumentar la calidad de la formación, es una cosa bastante especial. A mí me gusta mucho, tanto ese como el proyecto del MEC, que es muy importante. Es un proyecto que coordinamos a otros tres centros un poquito dispares. Tenemos un centro de Orense, tenemos un centro en Mallorca y tenemos un centro en Tarragona, que es este mismo centro Permartel. Y bueno, es un proyecto compartido que ha costado mucho trabajo, pero que ha sido muy bonito. Generamos también un concurso colaborativo, nosotros lo llamamos concurso colaborativo de soldadura robotizada, donde los alumnos iban con nosotros. Ese lo celebramos en Tarragona por el tema de espacios, por también dar visibilidad a otras zonas y hicimos un concurso colaborativo muy bonito donde los alumnos no solo concursaban para obtener un primero, un segundo, un tercer puesto, nosotros dejamos claro que desde un principio iban a ser todos ganadores, sino que colaboraban entre ellos. Era muy bonito ver a alumnos que no se conocían de nada, que solo llevábamos un día conviviendo con ellos y cómo se pasaban las anotaciones, las prácticas, los parámetros que introducían al robot, cómo se ayudaban unos a otros. La verdad es que fue algo, lo bautizamos como CROWS, un concurso colaborativo de soldadura robotizada, y la verdad es que han sido dos proyectos muy potentes este año y que ha sido mucho trabajo, pero también mucha satisfacción. Pero qué importante es eso, ¿no? Ir más allá de la típica formación que conocemos todos, darles, yo creo, ese plus de creatividad y también yo creo que les pique el gusanillo a los alumnos para esas deficiencias que pueden llegar a tener, tengan más interés, ¿no? Y yo creo que con estos proyectos es lo que se consigue, que al final tenga el alumno interés y
más allá a nivel formativo, no solo en la teoría, sino en la práctica con empresas ya. Sobre todo la motivación. O sea, la motivación es súper importante y valorar a nuestros alumnos. Son chicos que una vez que se sienten valorados dan un 200%. Al final, este tema de la tubería, que es un tema muy complicado, que nos solicitan muchas empresas, solicitan soldadores tuberos bien formados, nosotros dábamos el currículum, lo dábamos muy bien, intentábamos darlo lo mejor posible. Pero con este tipo de estación que hemos generado, con estas prácticas compartidas con otros centros, ayudados y apoyados con la empresa, con Talleres Saludes, que nos ha echado una mano muy grande, con eso los chicos ven que hay otra forma, les acercas mucho más a la realidad, vas a hacer un trabajo de campo muy importante, vas a trabajar como se trabaja en una empresa de verdad, como se hace un cuarto de calderas, como se hace un montaje de soldadura de tubería industrial. Es muy cercano, está muy cercano, y además la estación nos permite comprobar que el trabajo está bien hecho, comprobar que no hay pérdidas de presiones, comprobar que no hay fugas. Es una forma de que ellos se motiven y además permites que trabajen de una forma bastante autónoma y que vean ellos cómo van cogiendo cada día un poquito más. La verdad es que es muy bonito y para ellos es muy motivador. Entonces, al final, los chicos motivados, como yo digo, se aprenden casi solos. No es necesario estar empujándolos, estar diciendo vamos, no son ellos los que dicen vamos a bajar hoy, vamos. Eso es lo bonito, ¿vale? Y teniendo eso, pues es mucho mejor para todos. Al final es lo que mencionabas tú también al inicio, ¿no? Es una metodología especial la que se utiliza en el Centro Menesiano. Claro, sí, lo que intentamos es acercarlos un poquito a la realidad, que muchas veces estamos en momentos en los que los chavales pasan de ser niños a ser adultos, adolescentes, y tienen que descubrir una realidad que se van a encontrar. Por lo mismo que estábamos hablando en soldadura, se intenta hacer en farmacia, donde por ejemplo este año se ha desarrollado un proyecto Silver, o en mecánica, donde se hacen los programas de revisión de coches de PreITV, que los chavales se ponen en un centro comercial y van haciendo revisiones a los coches, en carpintería de aluminio, fontanería, bueno. Lo que intentamos es que los chavales, lo que decía Manuel, estén motivados, que vean que lo que yo hago, primero que soy capaz, y que muchas veces nadie les había dicho que eran capaces de hacer cosas y de realizar y valorar a los chavales, porque todos tienen algo que aportar. Cuando se dan cuenta que ellos valen, coño, que sí sé hacerlo, que sé hacer muchas cosas, ya es cuando ellos empiezan incluso a demandarte, y venga, y vamos a hacer esto, lo que decía, y ¿por qué no vamos esta tarde? Y pero bueno, chico... Y son cosas que bueno, pues que les hacen crecer como persona y que luego pues en las empresas también se ve reflejado, porque son además perfiles con bastante demanda que tenemos. Pues nos encantaría tener más alumnos soldadores, por ejemplo, que nos llaman las empresas. Queremos, es que no tengo, están todos trabajando o están estudiando porque han querido hacer un superior, o mecánicos, farmacéuticos. Entonces, pues estamos muy contentos de ver, hoy hemos tenido la graduación, por ejemplo, del grado básico de la formación profesional, y veías como chavales, dice, es que cuando empecé yo aquí hace 2 o 3 años, es que he cambiado totalmente. Dice, es que estoy ahora, y te lo dicen los padres y te lo dice la familia. Entonces, es muy satisfactorio ver cómo ellos se motivan y son ellos los que tiran también de sí mismos y de todo. Es muy importante también ese hilo conductor del alumno con las empresas, esa cercanía también con las familias y esa motivación. Así que yo desde aquí, Manuel, Rubén, os doy las gracias por el trabajo que hacéis, que es mucho trabajo que no se ve, porque luego sí que es verdad que vemos los reconocimientos, cómo se ha convertido el centro en referente en estos 25 años, pero hay mucho trabajo detrás, hay mucha formación tanto del alumnado como de los profesores, así que yo desde aquí os doy las gracias y espero que podamos celebrar otros 25 años más. Ya si no somos nosotros, que sean los que vienen, pero que podamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ya lo saben, referente Centro Menesiano de Zamora, todas las puertas están abiertas para todos aquellos que estén interesados, puedan acercarse y conocer toda la oferta formativa. Nos vamos a publicidad unos instantes y enseguida volvemos.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y vamos a hablar con un conocido ya de esta casa y yo creo que también de Zamora, Daniel López Bragado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace poquito estabas aquí, porque eres arquitecto y profesor de la Universidad de Valladolid, para hablar de la vida urbana de Zamora, de todo lo que da de sí Zamora Urbis. Y ahora nos visitas para hablar del dibujo al servicio de la investigación, la red de conventos de la ciudad de Zamora hasta el siglo XVIII, un libro que presentabas hace unos días, el jueves, en la Biblioteca Pública del Estado, ¿no? Sí, es un libro que ha publicado el Instituto de Estudios Zamoranos, Florán de Ocampo, y bueno, pertenece a parte de la tesis, como de mi tesis doctoral, que se defendió en 2016, y bueno, el cuerpo general de la tesis era la evolución urbana de la ciudad de Zamora. Y mientras estábamos haciendo ese estudio de la zona amurallada, colocando, ¿no?, cada pieza en su lugar, es decir, dónde estaba cada uno de los edificios en cada una de las épocas que estudiamos, pues nos dimos cuenta de que los conventos, había una red monástica muy grande en Zamora, y los conventos, pues de una época a otra cambiaban de ubicación, ¿no? Y bueno, había grandes conventos. Entonces lo que vimos es que hacía falta un estudio aparte, y entonces lo que se hizo fue un anexo en el que se estudiaba la tipología, la forma que pudieron tener muchos de esos edificios, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho es publicar, por una parte, como bien decías, Zamora Forma Urbis, el libro, y ahora publicamos otro que se llama Domus Comunitas. Cuéntanos sobre esos conventos. ¿Conocisteis o había información sobre por qué cambiaban de esa ubicación o cómo era su evolución? Bueno, los conventos, la red monástica que había en Zamora, bueno, en la imagen que podemos ver ahora, en primer lugar se verá la portada del libro, de este libro que se ha presentado. No, eso fue lo que el jueves pasado. Esta es la conferencia que dimos en la Biblioteca Pública. Es bueno, ahora, esa exactamente, es Domus Comunitas, análisis gráfico de las sedes de las comunidades religiosas hasta el siglo XVIII en Zamora, ¿no? Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos ver una foto fija de la Zamora del siglo XVIII, eso sería Zamora en el siglo XVIII, y están marcados en rojo los conventos de la ciudad en ese momento. Se coge esa foto fija porque es una imagen referente, porque están casi todos de los grandes conventos, de los grandes complejos conventuales que había entonces, que desaparecieron a principios del siglo XIX por la invasión napoleónica, que todos los soldados franceses estuvieron en esos conventos, en parte de esos conventos, y luego por las desamortizaciones que surgieron más o menos en la mitad del siglo XIX. Como vemos, hay un cinturón perimetral. Hay unos grandes conventos, por ejemplo, el que aparece con el número 1, es la zona de arriba, ese es el convento de los dominicos de Santo Domingo. Era un gran complejo monástico que estaba en La Vega, donde está ahora el Sayagués, para que se haga el Hotel Sayagués, toda esa zona. Luego había otro que es el de la Marina, ¿vale?, que es el que está en la Puerta de Santa Clara, que era el de San Juan Bautista. Es lo que ocupa en la actualidad todo el Parque de la Marina. Eso tiene la forma que tiene, porque era el convento que estaba cerca de la ciudad y toda la cerca de las huertas. Luego el que está en la parte derecha, es el gran, era un pequeño edificio que era el convento de San Benito, realmente Nuestra Señora de la Consolación se llamaba, era de monjes benedictinos, que siempre fueron una comunidad pequeña y un edificio pequeño, pero las huertas, como pueden ver, era una extensión muy grande, ¿no?, que es todo el barrio de la Candelaria y la ciudad deportiva. Todo eso es lo que fue el convento. Y luego al otro lado del río podemos ver en la parte inferior San Francisco al lado del puente de piedra, luego las dominicas que continúan en la actualidad, las dominicas dueñas, y luego en la parte inferior el gran monasterio que tenían los monjes jerónimos, que era el edificio más grande que hubo en Zamora en esa época. Y luego en el interior pues podemos ver otra serie de conventos masculinos y femeninos, sobre todo femeninos, ¿no? Pero bueno, aquí es el gran esplendor, ¿no? Ahí se ven esos 16 conventos que estuvieron a la vez, y como ven, y como se ha visto en otros estudios comparados, era desproporcionado, ¿no?, para la extensión que tenía la ciudad de Zamora, que era una pequeña ciudad por entonces. Eso iba a preguntarte, Daniel, porque llama la atención la cantidad de conventos que había en Zamora, ¿no? Sí que es verdad que en esta imagen resaltan como más grandes los del Alfoz, no tanto los del centro, pero había muchísimos conventos para una ciudad tan pequeña, ¿no? Sí, era realmente quizás desproporcionado, podemos decirlo, pero bueno, le ocurre a alguna ciudad más.
Bueno, hay que entender que en estos siglos del XVI, XVII y XVIII, pues los Austrias, ¿no?, y luego los Borbones, es decir, sobre todo los Austrias, potenciaron, ¿no?, todo el poder que tenían la Iglesia, ¿no? Realmente estas fundaciones fueron, aunque aquí las vemos todas, realmente se fueron creando a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, las dos importantes que hubo fueron los dominicos y los franciscanos, eran las dos grandes órdenes que estuvieron desde el medievo y a lo largo de la época medieval aumentaron su poder y con ello aumentaron y enriquecieron sus conventos, ¿no? Lo que se ha hecho, además, en la siguiente imagen se podrá ver, lo que se ha realizado en este libro es un estudio no solo de dónde estaban, que eso es lo que se hacía en el Foro Urbis, sino en este caso lo que se ha hecho, se ha hecho unos dibujos de cómo pudieron ser esos edificios, es decir, dar un paso más y ver cómo pudieron ser, porque de la gran mayoría no queda ni una piedra, de muchos de ellos no queda nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, está resaltada en una vista de 1570, la vista de Vingaerde, la famosa vista de Vingaerde de Zamora, que se ve el convento de San Francisco. A lo que se ve al lado es el puente de piedra, por entonces, ¿no?, con su torre. Entonces, a partir de esta imagen, que es un documento que describe muy bien, por lo menos desde un punto de vista, cómo era, y con la siguiente imagen se verá, en un plano de Zamora, se ha resaltado también el mismo convento en planta. Entonces, a partir de esta documentación del alzado, ¿no?, que nos daba la vista de Vingaerde, y este plano que es de 1766, que es el primer plano de Zamora, pues gracias a ellos, luego además con otros planos parciales que se conservan, por ejemplo en este caso, que se conservan en el archivo, y estudios de investigadores, y lo que se ha hecho es, la siguiente foto me parece que se verá, es decir, se ha realizado un dibujo de lo que pudo ser. De hecho, en parte, toda la parte del ábside y las capillas de la parte al lado del ábside, todo eso se mantiene. Es la actual Fundación Rey Alfonso Enríquez, pero esa parte está en ruinas, entonces en este caso sí que se conserva parte y el resto lo que se ha hecho es hacer un levantamiento, un primer acercamiento a lo que pudo ser este edificio, y lo mismo ocurre con otros que podemos ver en las siguientes imágenes. Por ejemplo, este es el gran convento de San Francisco, de los dominicos, de Santo Domingo del Vado, que también se llamó de San Ildefonso porque estuvieron las reliquias allí hasta que se trasladaron a la iglesia de San Pedro y San Ildefonso en la actualidad. Y bueno, ahí lo ven, ¿no? Es decir, esto estaría visto, bueno, siempre es una vista más o menos axonométrica, aérea, para que se pueda ver un poco una vista general, ¿no? Es un primer acercamiento, hay mucho de hipótesis en estos dibujos, hay mucho de propositivo, porque en la actualidad no hay ni un dibujo, bueno, de este no se conserva nada de nada. Entonces, bueno, a partir de toda la documentación gráfica que se tenía y escrita, se ha intentado hacer este trabajo, ¿no? Creo que hay otro, me parece en la siguiente imagen. Este es el gran complejo monástico, que este sí que era realmente desproporcionado. Este era el monasterio de los Jerónimos, de San Jerónimo de Montamarta se llamaba, que tenían un primer asentamiento en el municipio de Montamarta y luego vinieron aquí. Este edificio, todo lo que vemos se llegó a construir. Lo que pasa es que el gran claustro que hay allí en la parte derecha, hubo problemas de construcción y se derribó en una ocasión, incluso en dos. Pero todavía iba a ir una iglesia, en la parte donde se ven esos dos árboles, en la parte superior, ahí iba a ir una gran iglesia que no llegó nunca a construirse, porque era desproporcionado. Y uno de los monjes que llevaba la batuta, ¿no?, que era un poco, decían, medio arquitecto, medio maestro de obras, es uno de los 3 elegidos que fueron a fundar el monasterio del Escorial, de monjes jerónimos, entre otros, y fue uno de los que decidió dónde se iba a construir y cómo se iba a construir. Al final, Daniel, por lo que nos cuentas, los dibujos que habéis incluido en este libro, en esta segunda parte de la tesis doctoral que presentabas, yo creo que también quiere complementar esa información y que nosotros, con toda esa información que habéis recopilado, tengamos en nuestra cabeza cómo de verdad eran estos conventos o monasterios, ¿no? Sí, bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, esta vista es un dibujo del claustro mayor, del gran claustro de San Jerónimo. Este es reconocible para todos, porque esas columnas que estamos viendo ahí están en el castillo. Por ejemplo, hay columnas en el Parque del Castillo, está la portada de lo que creemos que fue el refectorio allí en la puerta del castillo, en la puerta de los jardines del castillo. Entonces, es un trabajo, el dibujo siempre es un trabajo muy divulgativo, ¿no? Es fácil de que todo el mundo se haga más o menos idea de lo que pudo ser, ¿no? No es tan duro como unos planos que son más técnicos y que la gente, pues sí que es cierto que le cuesta más hacerse idea de lo que pudo ser, ¿no?
Entonces, bueno, por medio del dibujo se puede generar, ¿no? Y como dice un catedrático de Madrid que teoriza sobre el dibujo, dice que los edificios tienen 3 vidas. Habla de las 3 vidas. La primera vida es la vida física, es decir, cuando el edificio está construido y la gente lo utiliza. La segunda vida es una segunda vida de alguna manera sentimental, o es decir, de gente, es decir, el edificio ya no está, pero la gente que lo vivió o que lo utilizó todavía mantiene ese recuerdo. Y luego, cuando pasa más el tiempo, la tercera de las vidas de los edificios es la gráfica, que llaman, ¿no? Es decir, nosotros gracias a estos dibujos podemos darle de nuevo vida a esos edificios y poder de alguna manera mantener la memoria de lo que fueron. A nivel personal, según recopilabas toda la información de este libro, cuéntanos un poco lo que más te ha llamado la atención, algo que te haya sorprendido de verdad. Bueno, pues... Eso es difícil. No sé, ahora hay me mucho, pillas. ¿no? Bueno, es que hay mucha casuística, porque, bueno, por ejemplo, para hacer, solo quedan de la gran complejo conventual que hubo, en el libro también aparece un pequeño esquema, un hilo temporal en el que va explicando cómo las distintas comunidades religiosas franciscanas, por ejemplo, dominicas, se van juntando entre ellas, ¿no? Por problemas de todo tipo a lo largo de muchos siglos. Entonces se van juntando y se van fusionando, ¿no? Porque cada vez había menos, hubo problemas de exclaustración, cerraron conventos y comunidades tuvieron que fusionarse, ¿no? En la actualidad, además, es decir, este libro es muy actual, porque desde que se hizo hasta que se ha publicado ha cerrado otro convento más. Es decir, es un problema que está ocurriendo en toda España y diría en toda Europa. Y bueno, en la actualidad, de estos conventos que yo he estudiado, solo quedan 3 supervivientes, ¿no? Es decir, serían las clarisas, que están ahora en las Viñas, pero es su tercer convento sí. ya, han estado en 3 conventos. Luego estarían las descalzas del Corpus Christi del Tránsito, que conoce la gente, enfrente a la iglesia de la Magdalena, ahí están. Luego tenemos las terceras, que son las dominicas dueñas. Ahí están desde el siglo XVI y, bueno, pues son las 3 supervivientes que hay. Yo, cuando hice este trabajo, todavía hablé con las marinas ya se han ido. Cuando empecé a hacer este trabajo, se acababan de ir las concepcionistas, la rueda de los notarios. Bueno, haciendo este trabajo también, de manera un poco tangencial, hablé con las carmelitas, que estaban en el convento de San Juan de Jerusalén, ahí en los Cascajos, a la barrera de Asturias, ya tampoco están. Es decir, bueno, es un proceso irreversible por la secularización de la sociedad y la falta de vocación. ¿Cuál es el objetivo, que pretendéis con este libro? Bueno, el objetivo, como te he dicho, bueno, primero era ordenarme yo a la hora de hacer este trabajo, ¿no? Porque yo no estaba familiarizado con esto y tuve que, bueno, pues investigar un poquito pues las familias religiosas, las órdenes, cuándo habían sido fundadas, quién la había fundado aquí. Es decir, hubo que hacer primero un trabajo... Sí, porque hay mucha investigación detrás y documentación, ¿no? Sí, toda esa parte bibliográfica, es decir, nosotros no hemos sacado nada nuevo en cuanto a lo historiográfico, porque para eso están los historiadores que lo hacen muy bien. Es decir, ese trabajo que hacen ellos nos viene bien y lo que hemos hecho es aprovecharlo y la aportación nuestra es la gráfica, ¿no? Es dibujar los edificios y de alguna manera que estos edificios parece que cuando se ven dibujados parece que es un primer dibujo, pero tiene muchos, hablando con distintos historiadores, muchas se han corregido, se han modificado, porque bueno, pues a veces se van afinando, ¿no? Con el tiempo, pasa el tiempo, lo vuelves a ver, quizás era de otra manera y bueno, al final lo que hemos logrado es, bueno, pues unos primeros dibujos de lo que pudo ser. Esto es una primera piedra, de eso estoy convencido y es así, y yo creo que se mejorarán con el tiempo cuando se descubran más cosas, que seguro que se descubrirán. ¿Y estará en tu mano hacer esa segunda? Bueno, yo por mí sí, yo lo que hago en la actualidad son, estos dibujos están todos hechos a mano. Primero se hace un dibujo a mano, luego se pasa tinta, luego se escanea y luego en Photoshop se le mete color y se le meten las sombras y se le identifican las distintas partes dentro de lo que se haya podido identificar. Lo que estoy haciendo en la actualidad ya es un paso más o distinto, que son normalmente restituciones virtuales. Ya se hacen, que han circulado por Zamora varias, hacer un vídeo, ¿no? Hacer un pequeño vídeo render de poder circular dentro de uno de estos edificios. Se han hecho algunos detalles de algunas partes de ellos y se está entrando en más detalle, ¿vale? Porque aquí lo que se ha hecho, que es algo que también varios investigadores, que me han comentado al ver el libro, que es interesante este rasero continuo, ¿no? Esta homogenización que hay en el tratamiento de todos los edificios. Se trata igual un edificio de la época de la Edad Media, en el que ha desaparecido en el 16, que un edificio que está hoy. Entonces, claramente tenemos mucha más información de la de hoy, pero se ha intentado homogeneizar para dar una visión general de lo que fueron todos los edificios en general,
todos los conventos en general. Hemos hablado de esto, de los conventos, de los monasterios. Daniel, ya sabemos que no puedes estar parado. Hablabas también de esa virtualización de esos vídeos. Cuéntanos un poquito en qué estás trabajando. Bueno, lo que estamos haciendo en la actualidad es eso que te digo, sobre todo con alumnos ahí en la Escuela de Arquitectura. Y bueno, yo lo que, a raíz de la tesis, que es una visión como más general, me abrió puertas a trabajar luego en detalle determinadas partes que normalmente lo hago en artículos científicos, en revistas científicas, ¿no? Entonces, bueno, pues he tratado pues alguna, por ejemplo, la Plaza Mayor de Zamora, una parte temporal, he trabajado con la Plaza Viriato y todos los proyectos que hubo, he trabajado con los cuarteles, que es otra parte que se extrayó de la tesis, que no tenía que ver con los conventos, pero los cuarteles, de ahí he sacado 3 artículos distintos, ¿no? Uno de ellos ha salido recientemente en La Opinión de Zamora, que me han hecho como una fusión de los tres artículos, y lo que hacía era también lo mismo que esto, la misma metodología, dibujos de cómo pudieron ser esos cuarteles, tanto los que se llegaron a construir y que ya no existen, pues el cuartel viejo famoso, y luego el cuartel de caballería que estaba abajo en la avenida Almengue, había otro cuartel allí. Por ejemplo, y luego hubo otros muchos proyectos de cuarteles que no se llegaron a construir, ¿no? Todo a lo largo del siglo XVIII. Entonces, esa parte también la he ido desarrollando con el paso desde que hice la tesis y desde que entré un poco en la vida investigadora. Y ahora en lo que estamos en la actualidad es sobre todo en eso. ¿No? Hicimos un video render, por ejemplo, de la capilla de la iglesia de las Marinas, que estaba en la plaza de Castilla y León, que algunos recordarán. Y lo que hicimos fue un video render, que lo pueden buscar en internet, está abierto en YouTube, que si ponen pues Iglesia de las Marinas o así, seguro que les sale en los vídeos, y pueden ver o hacer un recorrido virtual de cómo fue. En la actualidad estamos haciendo otro sobre lo que fue la iglesia conventual del convento de Santa Clara, que estaba en la calle Santa Clara, donde estaba Springfield, ahora no sé qué hay, ¿no? El edificio este, según se entra en Santa Clara, allí estaba el convento, y lo que estamos haciendo ahora es levantar lo que fue la iglesia, porque hay imágenes, porque esta se tiró en el año, si no me equivoco, 1947, 49, hay imágenes que nos han dejado las propias clarisas que tienen su archivo fotográfico, y bueno, pues gracias a eso, ¿no? Y planimetría, es decir, estamos desarrollando partes de lo que se sembró hace años, ahora se están recogiendo partes como más en detalle. Plasmando el pasado, que muchos no conocimos, para tenerle ahora una visión, ¿no? Sí, yo lo que hago es eso. Yo creo que no sé si me moriré haciendo esto porque hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. También hemos hecho alguna cosa en Valladolid, que ha salido, y bueno, pues yo lo que me dedico es a estudiar partes urbanas de la ciudad, normalmente en época pasada, y también, pues bueno, también hice un artículo, me recuerdo ahora, sobre el Parque de la Marina, cómo se generó. De ahí surgió otro artículo sobre el restaurante de Don Sancho, el de abajo, cómo surgió también. Y bueno, pues bueno, van surgiendo, realmente no son cosas que cuando trabajas en un tema van surgiendo y dices, pues eso ya hay, claro, por aquí podemos tirar y desarrollarlo en un futuro, y bueno, y luego se van dando la ocasión, y cuando surge se hace. Pues estoy segura que te tendremos más adelante aquí otra vez en 8 Magazine, porque alguno de esos proyectos, de esos hilos de los que vas tirando, seguro que se desarrolla, y estaremos pendientes para que nos lo vengas a contar. Muchísimas gracias y un placer de nuevo, Daniel, por haber estado con nosotros en 8 Magazine. A vosotros por contar conmigo. Pues nosotros, así, hablando de los conventos, de los monasterios del pasado de Zamora, nos vamos a publicidad y en tan solo unos instantes volvemos. Llegamos a los minutos finales de este programa, el último de 8 Magazine de esta semana, pero la semana que viene volveremos con más fuerza de lunes a miércoles. Ya lo saben, programación especial para disfrutar de las ferias y fiestas de San Pedro, y que si no están en la calle no se pierdan nada desde sus casas. Ahora les voy a hablar de una cita para este fin de semana en el país luso, ya lo saben, en nuestro país vecino, que se lo mencionaba ayer, pero hoy volvemos a hacer hincapié para que todos ustedes disfruten. La localidad portuguesa de Braganza, ya saben, acogerá entre el 23 y el 25 de junio una edición muy especial del ya mítico Careto Air Show para conmemorar el 60 aniversario del Aéreo Club de Braganza. Un evento que será testigo de 15 exhibiciones aéreas y que contará con la presencia de 2 campeones españoles de este deporte, como son Ramón Alonso y Jorge Macías. El evento espera congregar a más de 10.000 personas y se completará con un espectáculo de humor,
una sardinada y animación con los tradicionales caretos de la región transmontana, entre otras muchas actividades. Como ven, un plan para este fin de semana. También, si quieren irse un poquito más lejos de Zamora, podemos disfrutar en el País Luso de este festival, de este careto Airsoft, que seguro que nos va a dejar muchísimos grandes momentos. Y momentos precisamente el que se vivía anoche, muy especial y sobre todo muy emotivo. El secretario general, ahí lo están viendo, de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero, recibió ayer el reconocimiento de sus allegados por su labor al frente de la entidad, que ha hecho mucho por la provincia. No solo en lo económico, sino también en otras facetas de tipo deportivo, social, cultural o de divulgación sanitaria. Para él, el balance, señala, es bueno y espera que el legado que deja siga el mismo rumbo por el que tanto ha luchado y tanto se ha esforzado. Para mí el balance es muy positivo y me llevo sobre todo pues el cariño de la gente. Han sido muchos años, han sido muchas horas de trabajo con todos los colectivos y bueno, pues al final pues lo que comentaba, pues esto es lo que se ve, esto es lo que en definitiva hemos pretendido, pues que el echarle una mano a Zamora, a la sociedad zamorana y bueno, pues esperemos que esto siga el mismo rumbo. Pues desde aquí también, desde la 8 Zamora Extensivo, nos unimos a ese homenaje y a también ese agradecimiento a Feliciano Ferrero. Se le echará de menos, pero también tiene que merecido descanso, que va a disfrutar seguro de su jubilación. Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya lo saben, la próxima semana, de lunes a miércoles, programación especial aquí en directo con todos ustedes en directo para que no se pierdan nada. Estaremos en las calles, estaremos en las diferentes ferias, actividades y todo mostrándoselo porque queremos que disfruten con nosotros de las fiestas de San Pedro. Así que aquí les espero el próximo lunes a las 4 y 6 de la tarde con 8 Magazine para disfrutar de las fiestas de Zamora. Hasta entonces.